Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer este corazón florero. Aquí dentro podemos colocar una rama con hojas como esta o una flor realizada con ganchillo. El corazón tiene 12 centímetros de la altura. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Aparte del hilo vamos a necesitar relleno sintético, un trozo de madera o de cartón para sujetar el corazón y tijeras. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en vueltas cerradas. Todas las vueltas vamos a cerrar con un punto deslizado y empezar con un punto de cadeneta. Así que el punto deslizado para cerrar la vuelta hacemos en el mismo sitio donde tenemos el marcador. Subimos una cadeneta, volvemos a marcar el punto. En la segunda vuelta aumentamos 6 puntos. Tenemos que hacer 6 aumentos seguidos. El primer aumento hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 6 puntos, ahora deberíamos tener 12 puntos bajos. Vuelta número 3, empezamos con un punto de cadeneta y en esta vuelta también aumentamos 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, también saltamos el punto deslizado de la vuelta anterior y cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta. En la vuelta número 4 también vamos a aumentar 6 puntos. El motivo que repetimos 6 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos y un aumento. Repetimos. 2 puntos, un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, aumentamos 6 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 24 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos una cadeneta para empezar vuelta número 5 y en la vuelta número 5 aumentamos 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y un aumento.
7 puntos, un aumento. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, aumentamos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 27 puntos bajos. Vuelta número 6, también vamos a aumentar 3 puntos, el motivo que nos corresponde es 8 puntos bajos y un aumento, pero la primera serie vamos a dividir en 2 partes para que no nos coincidan los aumentos, para que la pieza quede más redondeada. Así que vuelta número 6 empezamos con 4 puntos bajos. Primero subimos una cadeneta y empezamos 4 puntos bajos, un aumento. Ahora la serie completa de 8 puntos bajos y un aumento repetimos 2 veces. Ocho puntos, un aumento. Repetimos. Ocho puntos, un aumento. Y deberíamos terminar la vuelta con 4 puntos bajos. Con estos 4 puntos bajos completamos la primera serie. Cuatro puntos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hemos aumentado 3 puntos, ahora deberíamos tener 30 puntos bajos. Tejemos 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 30 puntos bajos, que son vueltas número 7, 8 y 9. Cerramos la última vuelta, hacemos una cadeneta y cortamos el hilo. Hacemos otra pieza igual que esta, pero sin cortar el hilo. Aquí ya tengo las 2 piezas terminadas y vamos a continuar. Subimos una cadeneta, marcamos el punto, vamos a tejer vuelta número 10. Tejemos 24 puntos bajos. ...24 puntos bajos, nos quedan 6 puntos bajos para terminar la vuelta. Dejamos estos puntos sin tejer y aquí añadimos otra pieza. Y también vamos a tejer 24 puntos bajos. ...24 puntos, también nos quedan 6 puntos. Ahora juntamos estos dos lados y cerramos la vuelta en el punto donde tenemos el marcador.
Ahora tenemos 48 puntos en la vuelta. Tejemos 4 vueltas de 48 puntos. Subimos una cadeneta, marcamos el punto y tejemos vuelta número 11, y cerramos la vuelta. Tejemos otras 3 vueltas más de 48 puntos, que son vuelta número 12, 13 y 14. Vuelta número 15. Subimos una cadeneta. En esta vuelta vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 14 puntos bajos y una disminución. ...14 puntos. Para disminuir un punto, cogemos la mitad del punto siguiente y hacemos un punto bajo. Repetimos el motivo, 14 puntos bajos. ...14 puntos y una disminución. Repetimos el mismo motivo una vez más. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, disminuimos en esta vuelta 3 puntos. Al terminarla deberíamos tener 45 puntos bajos. Vuelta número 16. En esta vuelta también vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 13 puntos bajos y una disminución. ...13 puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, disminuimos en esta vuelta 3 puntos. Al terminarla deberíamos tener 42 puntos bajos. Vuelta número 17. También vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que vamos a repetir 3 veces es 12 puntos bajos y una disminución.
Repetimos el motivo durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos, al terminar la vuelta deberíamos tener 39 puntos. Vuelta número 18, aquí también vamos a disminuir 3 puntos, el motivo que vamos a repetir 3 veces es 11 puntos bajos y una disminución. Puntos y una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 36 puntos bajos. Vuelta número 19, vamos a disminuir 3 puntos. El motivo que repetimos 3 veces es 10 puntos bajos y una disminución. $10 puntos y una disminución. Repetimos el motivo durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 33 puntos bajos. Vuelta número 20, el motivo que repetimos 3 veces es 9 puntos bajos y una disminución. También disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 30 puntos bajos. Nueve puntos y una disminución. Todavía nos quedan 2 vueltas de las disminuciones. Vuelta número 21. El motivo que repetimos 3 veces es 8 puntos bajos y una disminución. Repetimos el mismo motivo durante toda la vuelta, disminuimos 3 puntos. Al terminar la vuelta deberíamos tener 27 puntos bajos. Vuelta número 22, la última vuelta de las disminuciones. El motivo que repetimos 3 veces es 7 puntos bajos y una disminución. Siete puntos, una disminución. Repetimos el mismo motivo otras 2 veces más, que es durante toda la vuelta, y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 24 puntos bajos. Hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto y ahora vamos a hacer una tapa. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto y vamos a hacer 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo, cerramos la vuelta,
subimos una cadeneta, en la vuelta número 2 vamos a aumentar 8 puntos, tenemos que hacer 8 aumentos seguidos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos y 8 aumentos. Deberíamos tener 16 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta. Subimos una cadeneta, en la vuelta número 3 también vamos a aumentar 8 puntos. El motivo que repetimos 8 veces es un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Repetimos un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, deberíamos tener 24 puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, hacemos una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora enhebramos una aguja y vamos a coser la tapa. Tenemos la misma cantidad de puntos en las dos piezas. Terminamos de coser, aseguramos el hilo y lo escondemos dentro. Y ahora podemos rellenar el corazón. Lo podemos rellenar con piedrecitas pequeñas para darle un poquito de peso para que no se caiga. O lo podemos rellenar con relleno sintético y después pegarlo a un trozo de madera. Y así queda el corazón terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios, y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.